Notaba que el gran Chainsaw Man miraba el paisaje mientras su rostro estaba tranquilo. No tenía esa pesadez constante que siempre le veía. Esta vez sus ojos parecían más ligeros, casi en paz. El viento movía su pelo desordenado mientras caminábamos por la azotea de unos de los edificios, el sol de la tarde tiñendo todo de un naranja suave. Suspiré y hablé, con un toque de curiosidad que no pude ocultar. Chainsaw Man. ¿Por qué tan feliz? Mi voz salió más suave de lo normal mientras me quitaba un poco de sangre que se me había pegado en la falda. El gran Chainsaw Man había terminado con el demonio hace solo unos minutos. Pero él ni siquiera parecía emocionado por la victoria. Chainsaw Man me miró de reojo, la expresión volviéndose cerrada otra vez. ¿Por qué debería hablarlo? Me quedé mirándolo, sintiendo cómo mi sonrisa flaqueaba un poco. ¿Por qué me odia tanto? Solo quiero estar cerca de él. Vamos. Solo dilo. Soy tu única compañera de momento. Mantuve mi sonrisa, aunque por dentro se sentía cada vez más forzada. Chainsaw Man se quedó callado unos segundos, mirando de nuevo al horizonte. Finalmente habló con algo de rendición, como si le costara admitirlo en voz alta. Por fin pude hablar con Yoru. Mi corazón está más tranquilo. Solo espero poder ver a Nayuta pronto también. Mi sonrisa se borró por completo. No pude aguantar. Mi rostro cambió a una expresión de asco total, casi de repulsión. ¿Por qué le gustan tanto los jinetes? Son pura destrucción. Monstruos. ¿Cómo puede preferirlos que a mí? ¿A alguien que lo admira de verdad? Chainsaw Man notó el cambio inmediatamente. Su mirada se endureció, y su voz salió con enojo contenido. ¿Por qué esa cara? Yo suspiré, intentando recuperar mi sonrisa de inmediato, aunque sabía que ya era demasiado tarde. La forcé con todas mis fuerzas, aunque me temblaban un poco los labios. No, no, no. ¿De qué hablas? Será tu imaginación. Chainsaw Man se quedó mirándome. Su expresión cambió por completo, ya no era esa cara aburrida o cansada que solía poner conmigo. Ahora era seria. Sus ojos se clavaron en los míos, fijos, sin parpadear, como si por primera vez en mucho tiempo realmente me estuviera viendo. No como su compañera molesta. Cuando vi por primera vez a Yoru. Tú fuiste la que me agarró para alejarme mientras Kishibe la llevaba para una misión. Noté en tu rostro cómo la mirabas. Por primera vez en todo este tiempo que estoy contigo de forma obligatoria. Tu rostro cambió a un asco. A un odio. ¿Puedo saber por qué odias a los jinetes? Su rostro era serio. Era la primera vez que su mirada se quedaba totalmente fija en mí, en mis ojos. No había esa indiferencia de siempre. No había fastidio. Solo una curiosidad fría y cortante. Sentí como todo dentro de mí se rompía un poco más. El disfraz que tanto me había costado mantener se agrietó. Suspiré pesadamente, dejando que mi rostro mostrara totalmente mi odio y mi dolor. Ya no tenía sentido seguir fingiendo con él. En realidad, la admiración que te tengo va de algo tan simple porque eres Chainsaw Man. Es más profundo. Suspiré otra vez, más largo, más pesado, mirando el paisaje de la ciudad debajo de nosotros. El viento movía mi pelo, trayendo el olor lejano a humo y metal. Recordé a Makima. Recordé todo. Odio a todos los jinetes. Pero el demonio Control es la que más repudio. La que más razones tengo para que deje de existir. Para que nunca vuelva a reencarnar. Pero igual lo hizo. Chainsaw Man se quedó callado, escuchándome. Su mirada no se apartó ni un segundo. Makima me quitó toda mi familia. Quería que le fuera útil. No sé qué buscaba de mí, pero al final, al ver que yo era totalmente inútil, que no valía la pena su tiempo, solo me desechó. Sentí como morí muchas veces. Como me devoraban algunos demonios. Como me violaban. Pero no morí. Después de todo. Hice una pausa, sintiéndome incómoda por hablar de esto en voz alta. La voz me tembló un poco. Hay varias Fumiko. Cuando alguien tiene sexo conmigo, lo puedo consumir y volver otra yo. Lo miré directamente a los ojos. Makima, una jinete, fue mi principal dolor. El odio que tenía era más grande que mis ganas de vivir. El viento soplaba con más fuerza, moviendo mi pelo y pegándomelo a la cara. Sentí las lágrimas arder en mis ojos, pero las contuve. Cuando mataste a Makima. El gran Chainsaw Man. El gran salvador.
Realmente me lo creí. Salvaste a gente, aunque no querías. Mataste al principal dolor y odio que tenía cada día a día. Por eso te admiro. Chainsaw Man no dijo nada durante un largo rato. Solo me miró. Su expresión era seria, casi dolida. Como si por primera vez entendiera un poco de la oscuridad que cargaba. Finalmente habló, la voz baja pero firme, sin levantar el tono. El odio que tienes es justificado, pero no tiene sentido que odies por completo su significado ni me tomes a mí como tu salvador. Solo fui también una víctima de ella y al final la asesiné. No fue por heroísmo ni mucho menos por algo tan estúpido como el bien común. Solo la maté. No hay razones. Nada. Solo es crudo. Me quedé en silencio, sintiendo la brisa del aire mover mi pelo. No supe qué decir. Las palabras se me atascaron en la garganta. Quería gritarle que él no entendía, que Makima me destruyó de formas que ni siquiera podía contarle, que él era lo único bueno que había quedado después de todo ese infierno. Pero no salió nada. Denji continuó, su voz más calmada pero igual de seria. Nayuta solo es una niña y es más humana que muchos. Es solo una niña que me ama de verdad. Y lloro. La desconoces por completo. Solo te guiaste por lo que es sin conocerla realmente. Entiendo tu dolor, pero no lo sigo. El viento soplaba más fuerte ahora, moviendo mi falda y trayendo el olor lejano a la ciudad. Sentí como mis manos temblaban ligeramente a los costados. Quería decirle que se equivocaba. Que los jinetes solo traían destrucción. Que Nayuta era peligrosa. Que Yoro era un monstruo. Pero solo pude quedarme callada, mirando el horizonte mientras las lágrimas me quemaban en los ojos sin llegar a caer. Chainsaw Man no dijo nada más. Solo se quedó a mi lado, mirando la misma nada que yo. El silencio entre nosotros era pesado, incómodo, lleno de cosas que ninguno de los dos quería decir en voz alta. Y yo. Solo sentí como algo dentro de mi pecho se apretaba más. Porque, aunque entendiera mi dolor, aunque supiera que él también había sufrido por Makima, no podía dejar de odiarlas. Por mucho que intente acercarme, siempre estaré un paso atrás de esos monstruos que él parece amar más que a nada. Caminaba entre los pasillos después de terminar las misiones. El cuerpo me pesaba más de lo que esperaba. Kishibe se fue sin decir mucho más. Solo murmuró algo sobre ir a buscar alcohol y desapareció por otro pasillo, su gabardina ondeando tras él. No dije nada. Solo seguí bajando hacia la zona médica para el examen diario que Yuri me hacía. Todavía no entendía del todo la razón principal de esos exámenes, pero ya había dejado de preguntar. Al entrar a la sala, lo primero que veo es una escena totalmente absurda. ¿Esa no es el demonio control? La niña estaba detrás de Yuri, tapándole los ojos con sus pequeñas manos mientras se reía con esa voz aguda y traviesa. Yuri intentaba zafarse del agarre, moviendo la cabeza de un lado a otro con una mezcla de exasperación y diversión contenida. A un lado, Yoshida estaba apoyado contra la pared, riéndose abiertamente de la situación. Por unos segundos me quedé parada en la puerta, sin saber cómo reaccionar. Era ridículo. Ver al demonio del control jugando como una niña normal, molestando a la científica que supuestamente debería estar estudiándonos. Todo se sentía fuera de lugar. Después de unos segundos, ella se giró y me notó. Sus ojos anillados se abrieron un poco más y, sin soltar a Yuri del todo, me señaló con el dedo. «Eres la novia de Denji». Me quedé congelada un instante. La frase me golpeó de una forma que no esperaba. No supe exactamente qué responder, pero las palabras salieron solas, con un tono defensivo y cansado. ¿Tienes algún problema con eso? El silencio que siguió fue breve. Me miró fijamente, con esa curiosidad infantil que no ocultaba nada. Yuri por fin se liberó de sus manos y se giró también, mirándome con esa expresión profesional, pero con un leve toque de sorpresa. Yoshida solo alzó una ceja, todavía con esa sonrisa torcida. El demonio control inclinó la cabeza. No. Solo quería confirmarlo. Denji hablaba mucho de ti. Me acerqué un poco más, deteniéndome a 1 metro de ella. La niña me observaba sin miedo, casi con naturalidad, como si no estuviera frente a una de las 4 jinetes. Eso me descolocó más de lo que quería admitir. ¿Cómo te llamas ahora, demonio control? Ella se giró un poco, saltó con ligereza y cayó al piso, dejando a Yuri suspirar más calmada, como si se hubiera quitado un peso de encima.
El demonio control me miró desde abajo. Nayuta. Me llamo Nayuta. ¿Y tú? Me arrodillé para estar a su altura. El suelo frío de la sala se clavó en mis rodillas, pero no me importó. La miré directamente a los ojos, esos mismos ojos anillados que compartíamos en cierta forma, y respondí con voz baja. Yoru. Me llamo Yoru, soy tu hermana mayor. Nayuta no lo tomó con mucha importancia. Solo parpadeó una vez, como si le hubiera dicho algo tan irrelevante como el color de la pared. Sin esperar mucho más, saltó hacia adelante y me obligó a cargarla, sus brazos rodeándome el cuello con una fuerza sorprendente para un cuerpo tan pequeño. Me quedé rígida un segundo, sintiendo su peso cálido contra mí, su respiración cerca de mi oreja. Está bien. No me interesa que seamos hermanas o no. Solo espero que nos llevemos bien. Su voz era ligera, casi despreocupada. Sentí como su pequeño cuerpo se acomodaba contra el mío, confiado, sin ninguna reserva. Era extraño. Muy extraño. Sin saber muy bien qué hacer con las manos. Finalmente, una de ellas subió torpemente y se posó en su espalda, sosteniéndola con cuidado. No era un abrazo. Solo un apoyo. Algo torpe y nuevo. Yoshida soltó una risa baja desde la puerta, cruzando los brazos mientras nos observaba. ¿Qué estoy viendo? Jamás en mi vida pensé que llegaría a ver dos jinetes de esa fiera. Lo miré de reojo, manteniendo a Nayuta en brazos. ¿Por qué estás aquí? Él solo alzó los hombros, sin tomar mucha importancia, esa sonrisa torcida todavía en los labios. ¿Eso importa? Suspiré, cansada de sus respuestas vagas, y caminé un poco más hacia el interior de la sala con Nayuta todavía cargada. Ella no parecía tener intención de bajarse. No quiero perder el tiempo. ¿Puedes hacerme el examen diario y poder irme? Mi voz salió con cierta pereza, casi derrotada. Yuri, que había estado observando la escena en silencio, suspiró y se estiró un poco en su silla, dejando los documentos a un lado. Siéntate. Me senté en la camilla que ya conocía demasiado bien. Nayuta se acomodó en mi regazo sin pedir permiso, como si fuera lo más normal del mundo. Sentí su peso ligero, su calor, su respiración tranquila. Era desconcertante. ¿Por qué te sientes tan cómoda? Mi voz salió algo curiosa y un poco incómoda, casi desconfiada. Apenas nos conocemos y te pones así conmigo. Nayuta solo suspiró, un sonido pequeño y satisfecho, y me abrazó con más fuerza. Su rostro se apretó contra mi hombro, inexpresivo pero extrañamente sereno. Es simple porque Denji confía en ti. Oh, bueno, las veces que llegaba al departamento, su cara ya decía todo. Se acomodó aún más contra mí, como si estuviera buscando el mejor ángulo para quedarse. Su voz siguió, baja y directa. No hay muchas razones para no confiar en ti. No eres como las otras que logré ver, aunque sí son mis hermanas, yo consideraré quién será cercano a mí y quién no. Así que te ganaste el privilegio de que te considere cercana. Me quedé mirándola raro. Mis manos flotaban en el aire, sin saber dónde ponerlas. Esa naturalidad, esa confianza absoluta era demasiado raro. No dije nada. Solo dejé que se quedara ahí, en mi regazo, mientras Yuri se preparaba para los exámenes diarios. Estaba acostada en el césped. El suelo aún estaba cálido por el sol del día, la hierba alta rozándome la piel de los brazos y el cuello. A mi alrededor, decenas de cadáveres se esparcían de forma impar, miraba el atardecer. El cielo estaba teñido de un naranja profundo y rojizo, el sol hundiéndose lentamente detrás de las montañas lejanas, tiñendo todo con un color cálido y sangriento. Las nubes bajas parecían arder. El viento suave movía las hojas de los árboles cercanos, trayendo el olor metálico de la sangre seca y la carne recién cortada. Después de por fin acabar con los pueblos cercanos, sentía el cuerpo más estable. Más fuerte. Ya no había ese ardor constante en las venas, ni esa sensación de que la carne se me iba a desprender de los huesos con solo moverme. Kaida estaba a unos metros, cocinando la carne de algunos humanos en una fogata improvisada. Sus múltiples brazos se movían con precisión. El olor a carne asada se mezclaba con el de la muerte, creando algo nauseabundo y familiar al mismo tiempo. Kiga estaba sentada cerca del fuego, jugando con el perro. Koichi movía la cola con más energía ahora, lamiéndole la mano mientras ella le tiraba un palo pequeño. La risa suave de Kiga llegaba hasta mí.
Sus ojos brillaban bajo la luz dorada del atardecer, esa sonrisa estúpida y tierna que últimamente no dejaba de mostrar. El perro saltaba torpemente, todavía cojeando un poco, pero claramente más vivo que antes. Me quedé mirándolos en silencio. Todo esto era ridículo. Kiga levantó al perro un momento, abrazándolo contra su pecho con ternura exagerada. Eres hermoso, Koichi, eres el animal más hermoso que he visto. Su voz estaba llena de una adoración sincera, casi ridícula. El perro lamió su cara, moviendo la cola con entusiasmo. Kiga se rió más fuerte, enterrando la nariz en su pelaje sucio. De repente, Koichi se soltó de sus brazos con un movimiento rápido y corrió directamente hacia mí. Kiga se asustó, Koichi. Pero ya era tarde. El perro saltó sobre mí sin previo aviso. Sentí su peso ligero caer sobre mi pecho, sus patas delanteras apoyándose en mis hombros. Su hocico húmedo y frío se apretó contra mi cara con una alegría torpe y babosa. El olor a perro sucio y aliento cálido me invadió. Me quedé completamente rígida, sin saber qué hacer. Mis manos flotaron en el aire, indecisas. No lo aparté. No lo ataqué. Solo sentí cómo su lengua áspera me recorría la piel, cómo su cola golpeaba contra mi costado con entusiasmo. Kiga corrió hacia nosotros, asustada, y lo cargó de inmediato, apartándolo de mí con rapidez. Koichi, eso no se hace. No lo hagas con ella. Su voz salió nerviosa, casi avergonzada, mientras abrazaba al perro contra su pecho. Koichi seguía moviendo la cola, mirando hacia mí como si quisiera volver a saltar. Su voz salió nerviosa, casi avergonzada, mientras abrazaba al perro contra su pecho. Sus mejillas estaban sonrojadas, los ojos anillados brillando con una mezcla de miedo y culpa. Koichi, sin embargo, seguía moviendo la cola con entusiasmo, estirando el hocico hacia mí y haciendo pequeños quejidos de tristeza, sonidos bajos y lastimeros, como si le hubieran denegado algo que realmente anhelaba. Me levanté un poco hasta quedarme sentada en el césped, sintiendo todavía la humedad fría de su hocico en mi mejilla y la baba pegajosa en mi piel. Era una sensación extraña, pegajosa, invasiva y sorprendentemente no tan desagradable como esperaba. Koichi gimió otra vez, más fuerte, mirando hacia mí con esos ojos grandes y suplicantes, la cola moviéndose como un borrón. Kiga lo apretó más contra ella, murmurándole palabras suaves para calmarlo, pero el perro no dejaba de intentar acercarse. Suspiré, ¿qué más da? Ya me molestó y no se siente tan mal. Déjalo que siga. Kiga parpadeó, sorprendida. Me miró como si no estuviera segura de haber escuchado bien. Sus brazos se aflojaron un poco alrededor del perro, pero no lo soltó del todo. ¿En serio? Asentí una vez, sin mirarla directamente. Me recosté de nuevo contra el césped, apoyando los codos. El atardecer seguía tiñendo el cielo de naranja y rojo profundo, el sol casi desaparecido tras las montañas. Kiga dudó solo un segundo más antes de bajar a Koichi con cuidado. El perro no perdió tiempo, corrió hacia mí con esa cojera torpe pero decidida y saltó de nuevo sobre mi pecho. Su hocico frío y húmedo volvió a presionarse contra mi cara, lamiéndome la mejilla, la nariz, la frente con entusiasmo baboso. Me quedé rígida al principio, las manos flotando en el aire sin saber dónde ponerlas. Luego, casi sin darme cuenta, una de ellas subió y se posó en la cabeza del perro. Mis dedos se hundieron en su pelaje áspero y enredado, acariciándolo con torpeza. Koichi soltó un gemido feliz y se acurrucó más contra mí, lamiéndome con más energía. Kiga se quedó de rodillas a unos pasos, observándonos con los ojos muy abiertos y una sonrisa temblorosa en los labios. No dijo nada. Solo miró, como si estuviera viendo algo imposible. Yo tampoco entendía qué estaba haciendo. ¿Así se acaricia? Mi voz salió más baja de lo que pretendía, casi curiosa. Ella sonrió una sonrisa que no podía borrar, radiante, llena de esa ternura estúpida que últimamente me irritaba y no sé qué sensación tengo además de esa. Se acercó de rodillas y agarró mi mano con suavidad, moviéndola hacia abajo, justo debajo del hocico de Koichi. Aquí le gusta más. Cuando empecé a usar las uñas, rascando con cuidado esa zona, la patita trasera del perro se movió involuntariamente un tic rápido, repetitivo, como si estuviera corriendo en sueños. Koichi gimió de placer, cerrando los ojos a medias, la cola golpeando contra mi costado. ¿Por qué actúa así? Pregunté con cierta curiosidad, sin dejar de rascar. Kiga solo sonrió más, pero fue Kaida quien respondió.
Se sentó junto a nosotras con un movimiento pesado pero elegante, sosteniendo en dos de sus brazos adicionales un plato improvisado con trozos de carne cocinada. Porque le agrada. Es simple. Dijo con esa voz profesional y tranquila de siempre, como si estuviera explicando un hecho obvio del universo. Luego extendió uno de sus brazos adicionales hacia mí, ofreciéndome un trozo de carne especialmente preparado más pequeño, menos chamuscado, con un olor menos fuerte. Hice una específicamente para Koichi. Miré la carne un segundo. Luego, sin pensar demasiado, cargué un poco mejor a Koichi contra mi pecho sintiendo su peso cálido y su respiración acelerada y acerqué el trozo a su hocico. El perro olisqueó con curiosidad, moviendo la nariz, y finalmente mordió con cuidado, lamiéndome los dedos en el proceso. Kiga nos observaba en silencio, la sonrisa todavía en los labios, los ojos brillando con una emoción que no lograba comprender del todo. Me sentí extraña. Pero es cómodo. Mañana asaltaremos Tokio. Mi voz salió baja, casi inexistente, apenas un murmullo que se perdió entre el crepitar del fuego y el viento del atardecer. Kiga levantó la vista de inmediato, sus ojos anillados abriéndose con sorpresa. Kaida inclinó ligeramente su cabeza decapitada, esperando. ¿Cómo llevaremos a Koichi? Kaida se quedó pensando un segundo, sus múltiples brazos moviéndose con lentitud mientras sostenía más carne cocinada. Si me dejan, podría protegerlo mientras ustedes actúan. Asentí débilmente. No era un mal plan. Kaida era fuerte, resistente. Podía mantener al perro a salvo mientras nosotras hacíamos lo necesario. Kiga se acurrucó al lado mío sin pedir permiso, apoyando su cabeza contra mi hombro. Koichi se acomodó entre nosotras, todavía masticando el trozo de carne con lentitud. Sentí el calor de su cuerpo pequeño contra el mío, el leve movimiento de su cola rozándome la pierna. ¿Podemos simplemente disfrutar esta paz? Su voz fue casi un susurro, suave, suplicante. No respondí de inmediato. Solo miré el cielo teñido de naranja y rojo profundo, el sol hundiéndose detrás de las montañas lejanas. El bosque estaba en calma. El viento traía el olor de la carne asada, de la sangre seca, de la tierra húmeda. Kiga respiraba tranquilamente a mi lado, Koichi dormitaba ya entre nosotras, y Kaida observaba todo en silencio. Disfrutar esta paz. Qué concepto tan ridículo para nosotras y sin embargo no la aparté. Miré a Kaida, que todavía estaba sentada a unos metros, su gran cuerpo curvilíneo recortado contra el cielo anaranjado. Sus alas sin plumas se movían ligeramente con el viento, la cabeza decapitada que usaba para hablar inclinada en silencio. Oye, Kaida, acuéstate con nosotras. Kaida se quedó mirándome. Por primera vez desde que Kiga la invocó, vi algo parecido a sorpresa en su postura. Sus múltiples brazos se tensaron, la cabeza decapitada se inclinó más, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. Era como si le hubiera pedido algo imposible, algo que jamás en su existencia pensó escuchar de mí. Después de unos segundos de duda, se acercó con lentitud. Su cuerpo grande y pesado se movió con esa elegancia extraña que la caracterizaba. Se acostó a nuestro lado, extendiendo sus brazos adicionales con cuidado. Uno de ellos nos rodeó a Kiga y a mí, otro se posó suavemente sobre Koichi, que dormitaba entre nosotras. Su piel era fría, pero no desagradable. Nos abrazó a ambas con una delicadeza sorprendente para algo tan imponente, envolviéndonos en un capullo de brazos y alas plegadas. Me quedé quieta. El calor de Kiga a mi izquierda, el peso reconfortante de Kaida rodeándonos, el leve movimiento de Koichi respirando contra mi pecho. Todo era demasiado cálido. Demasiado cercano. Demasiado vivo. Sentí como el nudo en mi pecho se apretaba y se aflojaba al mismo tiempo. Esto no era propio de mí. Yo no hacía esto. Yo destruía y sin embargo, no me moví. Kiga suspiró felizmente contra mi hombro, Kaida permaneció en silencio, envolviéndonos con más firmeza. El atardecer seguía tiñendo el cielo de rojo y dorado, el viento moviendo las hojas con suavidad. Cerré los ojos sintiendo esta extrañeza de paz. Salí del laboratorio dejando a Nayuta atrás. La niña se había quedado dormida en uno de los sillones de la sala de observación, acurrucada con una manta que Yuri le había puesto encima. Su respiración era tranquila, casi inocente. Me crují el cuello, girándolo lentamente a ambos lados. Un chasquido seco resonó en el pasillo vacío. Me sentía tensa.
Los músculos de los hombros y la espalda estaban duros, como si hubieran estado en guardia todo el día. El examen de Yuri había sido largo. Mi cuerpo ya no dolía como antes, pero esa rigidez emocional seguía ahí, pegada a los huesos. Caminé un poco por los pasillos de seguridad pública. Los fluorescentes blancos me bañaban con esa luz fría y sin sombras que tanto odiaba. El vinilo del suelo reflejaba mi figura. Todo era aséptico. Vacío. Como yo. Hasta que sentí un abrazo por detrás con fuerza. Dos brazos me rodearon de repente, apretándome contra un pecho cálido y familiar. El impacto me dejó sin aliento por un segundo. Reconocí el olor al instante. Me quedé rígida un instante, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Luego, con voz algo emocional murmuré: «Hola, Deji». Me alejé un poco de su abrazo, lo suficiente para girarme y mirarlo a la cara. Sus ojos estaban brillantes, cansados pero vivos, con esa mezcla de alivio y nerviosismo que siempre tenía cuando me veía. Mi voz salió más suave de lo que pretendía. «¿Qué haces acá?» Deji solo sonrió, esa sonrisa torcida, un poco torpe, que siempre me desarmaba un poco. Se rascó la nuca, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Bueno, recién terminé una misión y ando con algo de tiempo libre además». Se quedó en silencio unos segundos, mirándome directamente. Su sonrisa se suavizó. «Te extrañaba». Exasperé, pero no pude evitar sonreírle un poco, con esa sonrisa cansada y burlona que últimamente solo sacaba con él. «Qué tierno de tu parte». Bromeé, levantando la mano para darle un pequeño jalón en la mejilla. Deji se rió bajito, apartando mi mano con suavidad, pero sin apartarse. El pasillo estaba vacío, las luces blancas zumbando sobre nosotros, pero por un momento se sintió como si el mundo se hubiera reducido a solo nosotros dos. «Por cierto, Nayuta te extraña». Deji abrió los ojos, sorprendido. «Espera, ¿lograste conocerla?» Yo alcé una ceja, confundida. «Creí que visitabas a Nayuta». Él negó con la cabeza, la expresión ensombreciéndose un poco. «Bueno, no me dejan hacerlo». Suspiré pesadamente, agarrando el puente de mi nariz con dos dedos. El cansancio del día, de las misiones, de todo esto, me cayó encima de golpe. «Deji, eres un tonto. Solo visítala. Es una simple niña, necesita tu presencia. Ahora mismo está en el laboratorio, se quedó dormida. Al menos estate con ella un rato». Deji se quedó mirándome unos segundos, como si estuviera procesando mis palabras. Luego asintió lentamente, esa sonrisa torcida volviendo a aparecer, aunque más suave ahora. Cuando iba a dar la vuelta, lo agarré con fuerza del brazo. Mis dedos se cerraron alrededor de su chaqueta raída, tirando de él con más intensidad de la que pretendía. «Te sigo». Deji se sonrojó un poco. Pero luego suspiró, resignado, y asintió. Empezamos a caminar juntos por los pasillos blancos y fríos de seguridad pública. Nuestros pasos resonaban en sincronía, los suyos pesados con botas. Deji rompió el silencio después de unos metros, su voz baja, casi tímida, como si temiera que la pregunta fuera demasiado. «¿Cómo te ha ido trabajando como seguridad pública, Yorm?» Lo miré de reojo. Su perfil se veía cansado bajo la luz blanca. Por un segundo, sentí algo apretarse en el pecho. Era complicado lo que sentía. No esperaba que fueran tan explotadores, agregando que ese viejo no paraba de ir de un lugar a otro. Aunque a veces me deja tomar descansos. Deji soltó una risa corta y baja, casi sin ganas. «Kishibe es así, viejo gruñón que no sabe hacer otra cosa. ¿Pero te trata bien al menos?» Lo miré de nuevo. Su preocupación era genuina, casi torpe. Eso me desarmó un poco más de lo que quería admitir. Bajé la mirada al suelo brillante, viendo cómo nuestros reflejos deformados caminaban junto a nosotros. Sí es. Más de lo que esperaba realmente viniendo de él. El trayecto se sintió más corto de lo normal. El zumbido de las luces, el olor a desinfectante, las puertas reforzadas, todo pasaba borroso. Al llegar al laboratorio, la puerta estaba entreabierta. Nayuta seguía dormida en uno de los sillones, acurrucada bajo una manta fina, respirando con calma. Su pelo oscuro le caía sobre la cara, y por un momento se veía tan pequeña, tan normal. Yuri estaba sentada en su escritorio, revisando documentos con esa expresión concentrada de siempre, el pelo morado recogido en una coleta desordenada. Yoshida ya no estaba, probablemente lo habían mandado a hacer algo más. Mejor.
No necesitaba más miradas curiosas. Me detuve en la puerta, soltando lentamente el brazo de Deji. Él se quedó mirando a Nayuta desde el umbral, la expresión suavizándose aún más. Había algo en sus ojos: alivio, cariño, un poco de culpa. Dio un paso hacia adentro, pero se detuvo, como si pidiera permiso en silencio. Sonreí un poco, una sonrisa pequeña y cansada que se me escapó sin permiso. «Oh, vamos, Deji, ¿acaso me pedirás permiso como si fuera tu madre?» Deji suspiró, pero se rió bajito. Sacudió la cabeza, avergonzado, y finalmente entró. Yo lo seguí por detrás, cerrando la puerta con cuidado para no despertar a Nayuta. Me quedé un poco más atrás, apoyada contra la pared, observándolos. El nudo que había estado ahí desde hace días se apretó y se aflojó al mismo tiempo. Verlo tan cuidadoso, tan protector con ella, me hacía sentir cosas que todavía no sabía nombrar. Yuri levantó la vista desde su escritorio, nos miró un segundo y volvió a sus documentos sin decir nada. Sabía cuándo no interferir. Me acerqué un poco más y me senté en el borde de otro sillón, sin apartar la mirada de Deji y Nayuta. Él giró la cabeza hacia mí, esa sonrisa torcida y cansada apareciendo otra vez. Gracias por decírmelo. No respondí con palabras. Solo asentí ligeramente y me quedé ahí, en silencio, sintiendo cómo el peso del día se aligeraba un poco. Me quedé mirándola un momento. Luego giré la cabeza hacia Deji, que seguía arrodillado junto a ella, con esa expresión suave y vulnerable que solo mostraba cuando creía que nadie lo veía. «Oye, Deji». Mi voz salió calmada, casi demasiado tranquila para lo que estaba a punto de decir. Él me miró, curioso, con esa ceja ligeramente alzada que siempre ponía cuando no sabía qué esperar. «Ahora soy tu novia». Lo dije sin rodeos, directa, como si estuviera anunciando un hecho obvio. No había titubeos. No había nervios. Solo la verdad cruda que había estado dando vueltas en mi cabeza desde que hablé con Nayuta. Deji se quedó sin saber qué responder. Sus ojos se abrieron un poco más, la boca entreabierta, el rubor subiéndole por el cuello hasta las orejas. Parecía que le hubiera caído un balde de agua fría. Se quedó congelado, procesando mis palabras como si no terminaran de encajar en su cabeza. Yo solo sonreí un poco. No era una sonrisa burlancia, era genuina. Nayuta, todavía dormida, se removió un poco y agarró la mano de Deji con sus deditos pequeños, apretándola con fuerza como si supiera que él estaba ahí. Su cara se veía tranquila, casi feliz, incluso en sueños. Deji bajó la mirada hacia su mano, luego la subió hacia mí. Su expresión era una mezcla de sorpresa, alivio y algo más profundo, algo cálido que me hizo sentir un nudo en el pecho. ¿En serio? Su voz salió ronca, casi incrédula. Asentí una vez, sin apartar la mirada. Sí. Después de todo, Nayuta lo preguntó. Si voy a estar contigo, entonces seré tu pareja. El silencio que siguió fue suave. No incómodo. Solo lleno. Deji soltó una risa baja, nerviosa, pasándose la mano libre por el pelo mientras Nayuta seguía sujetando la otra. Eres directa. ¿Prefieres que dé vueltas? Negó con la cabeza, todavía sonriendo de esa forma torcida que me gustaba más de lo que quería admitir. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo el calor de su presencia llenaba un poco más el vacío que Asa había dejado. No era perfecto. Nada de esto lo era. Pero por ahora estaba bien.